Bienvenidos a las resoluciones del certamen regional 2021. Espero que les haya ido bien y comencemos con la resolución. Veamos el problema 1. Dice determinar la cantidad de números enteros positivos de 3 dígitos no necesariamente distintos con el dígito de las centenas diferente de 0 y tales que la multiplicación de sus 3 dígitos sea menor que la suma de sus 3 dígitos. Bueno, acá veamos que nos vamos a poder encontrar con una diferente cantidad de posibilidades, ¿sí? Y que obviamente que si tiene ceros, el producto me va a dar 0, por lo que siempre va a ser menor que la suma, dado que el primer dígito va a ser siempre por lo menos 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuáles son los casos en los cuales no aparece el 0, ¿sí? Porque los casos del 0 los podemos analizar por casos y ya está. Vamos a analizar qué pasa si tengo los 3 dígitos distintos. Por ejemplo, vamos a arrancar con, tengo los dígitos A menor que B, menor que C, menor que B, menor que C, ¿sí? Si son los 3 distintos, uno va a ser menor que el otro, ¿sí? No importa en qué orden, pero uno va a ser menor que el otro. Entonces, decimos, bueno, eso significa que A más 1 va a ser menor o igual que B, ¿sí? Y si ahora a esto le sumo 1, voy a tener que, a esto también, ¿no? Que A más 2 va a ser menor o igual que B más 1. Pero veamos que B más 1 va a ser menor o igual que C. Por lo que, como B más 1 es menor o igual que C, de acá podemos decir esto va a ser menor o igual que C. Por lo que tengo que, si hago la suma de los dígitos, tiene que ser, el producto de los dígitos va a ser menor que la suma, ¿no? Es decir, que A por A más 1 por A más 2 va a ser igual, esto sería A por B por C, esto va a ser menor o igual que la suma de esto, que sería A más A más 1 más A más 2, ¿sí? Es decir, que me quedaría A por A más 1 por A más 2 menor o igual que 3 por A más 1, ¿sí? Como los dígitos, esto es mayor que 0, ¿sí? Significa que A más 1 va a ser mayor o igual que 0, por lo que si divido por A más 1, me quedaría que A por A más 2 va a ser menor o igual que 3. Entonces, veamos cuándo pasa que estos son menores o iguales que 3, ¿sí? Esto pasa, bueno, menor o igual no, porque lo que nosotros buscamos que sea menor, ¿sí? Entonces, menor o igual no. Veamos qué pasa para los posibles valores de A. A dijimos que es un dígito, ¿sí? Distinto de 0. Entonces eso significa que, por ejemplo, si A es 1, esto me quedaría 1 por 3. Y esto tiene que ser menor o igual que 3, lo que es absurdo, ¿sí? Entonces, eso significa que no existen valores de A. No existen valores A, B y C distintos, ¿sí? Y a su vez distintos de 0. Es decir, que siempre que tenga 3 dígitos va a tener que tener
Si son los tres distintos, por lo menos un 0 tiene que haber. ¿Sí? Eso es lo que quería demostrar. ¿Sí? Porque si bien yo lo sabía, quería saber si existe algún caso en el que no haya ceros. Bueno, acá vemos que sí o sí tiene que haber un 0. ¿Sí? Entonces, bueno, al menos en los casos que los tres sean iguales. Ahora, ¿qué pasa si hay dos iguales y uno distinto? ¿Existe la posibilidad de que no haya ceros? Y bueno, veamos. ¿Sí? Si tenemos el caso A, B, ¿sí? Entonces, me quedaría el producto, sería A cuadrado por B. Esto tiene que ser menor que 2A más B. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos si existe alguna posibilidad que no sea cero, ¿sí? Veamos, que ninguno de estos dos sea ceros, ¿sí? Con estos distintos de cero, ¿sí? Veamos esa posibilidad, ¿sí? Bueno, si nos fijamos, podemos pasar el b para acá restando, me quedaría a cuadrado por b menos b, menor que 2a, y acá saco factor común b, me quedaría a cuadrado menos 1, menor que 2a. O sea que b es menor que 2a sobre a cuadrado menos 1. ¿Sí? Bueno, analicemos cuáles son los posibles valores acá que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, si a es igual a 1, b va a ser menor que 2 sobre... Bueno, a no puede ser 1 en realidad, veamos. ¿Sí? Porque no puedo dividir por 0. Entonces, a no puede ser 1. Veamos qué pasa si a es igual a 2. ¿Sí? A igual 1, a distinto de 1, en este caso. Bueno, lo aclaramos acá. A distinto de 1. O sea, en este caso no se podría repetir el 1. A ver, con a igual 2 me quedaría 3. ¿Sí? 2, no, K2 no, 4. 4 tercios. Entonces eso significa que B, ¿sí? B podría ser 1. O sea, 2, 2, 1. ¿Sí? Y acá no estoy tomando el 0. ¿Sí? Entonces, veamos con A igual 3. Con A igual 3, esto quedaría B menor que 6 sobre 8. ¿Sí? Y esto es menor que 1. O sea que ya está. No tengo ningún otro valor. ¿Sí? Si los tres números haya dos repetidos y todos sean distintos de 0, la única posibilidad que me queda es 2, 2, 1 y lo puedo modificar de lugar, ¿no? Que esto sería 1, 2, 2 y 2, 1, 2. Esos son los tres únicos números que la multiplicación es menor que la suma. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos todos. Bueno, ahora me quedaría ver todos los casos en los cuales aparezca el 0. ¿Sí? Todos los casos en los cuales aparezca el 0, incluyendo estos casos. Me quedaría ver qué pasa si los tres son iguales. Mire, los tres distintos, dos iguales y uno distinto, y qué pasa si los tres son iguales. Es decir, A. Veamos este caso. Me quedaría que A cubo es menor que 3A. Dividiendo en A, me quedaría que A cuadrado es menor que 3. Es decir, que A va a ser menor que la raíz de 3. Es decir, que A tiene que ser menor que esto es 1,73. O sea que A tiene que ser 1. O sea que la posibilidad que tengo acá es justamente 1, 1, 1. O sea, 1, 1, 1. El único número que tiene los tres dígitos iguales. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo. Siempre que sea distinto de 0, tengo los tres dígitos iguales, los tres dígitos distintos, los tres dígitos iguales y dos dígitos iguales y uno distinto y tres dígitos iguales. Esto ya lo tengo analizado, me quedaría analizar esto cuando haya 0, cuando haya ceros en estas posibilidades, y me quedaría analizar cuando, en estas posibilidades cuando haya un 0 también. Bueno, veamos. Los tres distintos. Los tres distintos, ¿sí? Podría ser A, B, C, ¿sí? Que haya un 0. ¿Sí? Primero, para este tengo
9 posibilidades, ¿sí? Ahí tengo 9. Para este tengo 10, porque no, 10 no, tengo 9 también, ¿sí? Porque sería el distinto de acá, 9. Vamos a hacer así, vamos a considerarlo mejor con la posibilidad. Si acá viene el 0, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo para acá? Acá vamos a poner 8, ¿sí? Porque acá no podría venir el mismo que acá. Así no piso con estas posibilidades, ¿sí? Podría contarlas también, pero bueno, veámoslas aparte, ¿sí? Si no, lo que puedo hacer también es analizarlo por casos. Pero lo que no quiero es pisar con las posibilidades. Acá te pongo un número, acá pongo el 0 y acá pongo cualquiera de los otros 8 números. Acá tengo en total 9 por 8, 72 números. Ahora, esto podría estar por cualquiera de los dos lugares, es decir, 9, el 0 acá y acá el 8. 9 por 8, 72. ¿Sí? Entonces, si los tres dígitos son distintos, es decir, que tiene un 0, es esta posibilidad. Ahora, ¿qué pasa si tiene dos dígitos ceros o tiene dos dígitos iguales? ¿Sí? Vamos a separar eso. Dos dígitos iguales. A, B. ¿Sí? Si el 0 está acá, acá tengo 9 posibilidades. 9 por 9. 9 por 1, mejor dicho, ¿no? Porque este es el mismo. 9 por 1. Y esto me da 9 números. Ahora, esto también podría estar en otro lugar, ¿sí? El 0 podría estar acá, es decir, que podría ser 9, 0, vamos a escribirlo mejor, A, B, A. Entonces, para este tengo 9 posibilidades, acá está el 0, y acá tengo una sola posibilidad. Es decir, que acá tengo 9 por 1, 9. ¿Qué otra posibilidad tengo acá? Acá ya tengo con un solo 0, ¿sí? Y dos dígitos iguales. Podría pasar ahora que los dos dígitos iguales sean el 0. Si los dos dígitos iguales son el 0, es decir, que me quedaría B A, en donde esto sea 0, 0, y este tengo 9, que sería en total 9 posibilidades, 9 por 1, 9, ¿sí? Del 1 al 9. ¿Qué otra posibilidad tengo? Con un 0, ya hice acá los tres distintos, un 0 con dos iguales, ¿sí? Un 0 con dos distintos, no, un 0 y dos distintos está acá. ¿Y qué más me falta? Creo que ahí ya tenemos todos, ¿no? ¿O faltan más? A ver, creo que faltan todavía. A ver, si analizamos las posibilidades, bueno, veamos que acá nos quedaría entonces ver con dos iguales y uno distinto, que no necesariamente es el 0. Si con estos casos, por ejemplo, los que tenemos son que siempre tengo un 0. Pero fijémonos que acá nos había quedado la consideración esta posible de que A distinto de 1, pero por esta expresión, ¿sí? Pero si evaluamos acá, ¿sí? Si evaluamos en este caso cuando A es igual a 1, vemos que la expresión me quedaría 1 cuadrado por b menor que 2 por 1 más b, ¿sí? Es decir, que esto me quedaría que b es menor que b más 2. Y esto es cierto, ¿sí? Eso es cierto para todo valor de b, es decir, que b puede venir, como ya habíamos calculado lo de los tres unos, esto sería posible para b mayor o igual que, bueno, para b mayor que 1, ¿sí? Entonces, ahí tengo más posibilidades, ¿sí? Que serían los casos cuando el dígito repetido sea los dos unos, ¿sí? Entonces, si tenemos B1, 1,
Y vemos que esto puede estar en B1, puede estar B1 y 1, o 1B1, o 1, 1B. ¿Sí? Y como las posibilidades para B son, no puede ser 0, no puede ser 1, ¿sí? Como no puede ser 0 y no puede ser 1, nos quedan 8 posibilidades. Entonces esto sería 8 por 3, 24. Le sumamos estas 3 que tengo acá, y acá tengo una más, o sea que en total tenemos, vamos a sumar 1, bueno, vamos a poner acá 1 más 3 más 24 más 27 más 144. Y eso me da 4 más 24 más 27 más 144, 199 números. Y ahí tenemos resuelto el problema. Bueno, veamos el problema 2. Nos dice hallar todos los enteros x e y tales que 2x más 3y es igual a 221. Y x más y es menor que x por y. Bueno, veamos que tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? O sea, tenemos que buscar los valores de x e y que cumplan con esta condición, ¿sí? O los valores de esta condición que cumplen en esta ecuación. Entonces, podemos empezar desde acá y podemos ver que, bueno, esto sería una ecuación diofántica, ¿sí? Una ecuación diofántica son aquellas ecuaciones que tienen infinitas soluciones entre los enteros, ¿sí? O en los reales incluso. Pero si hablamos de que x e y pertenecen a los enteros, podemos decir entonces que tienen infinitas soluciones en los enteros. Bueno, ahora lo que yo necesito encontrar cuando es una ecuación diofántica es encontrar una solución. Por ejemplo, si x es igual a 1, y va a ser igual a 73. ¿Sí? Veamos que esa sería la primera solución entre los enteros positivos. ¿Sí? Entonces, si hacemos 221 menos 2, 219 dividido 3, 73. Entonces, ahí tenemos nuestra solución inicial. ¿Sí? Cuando tenemos una ecuación diofántica, lo que vamos a hacer es representar el conjunto de todas las soluciones de una manera general. ¿Sí? Para eso tomamos una solución particular y le sumamos 3 por k. En este caso a la x le sumo un 3 por un posible valor de y, y a la y sería la solución particular menos la otra solución, 2k. Bueno, veamos que este sería el conjunto de todas las soluciones, o sea, la forma de generalizar las soluciones, ¿sí? Entonces, veamos que si yo aplico estas dos soluciones acá, me va a cumplir con el problema, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo, me quedaría 2 por x, que sería 1 más 3k, más 3 por y, que sería 73, menos 2k. Esto me tiene que dar 221. Veamos que aplicamos distributiva. Esto me quedaría 2 más 6k más
219 menos 6K. Esto es 221. Si nos fijamos, 6K con 6K se me va y me queda que 221 es igual a 221. Por lo que podemos ver que estas soluciones, ¿sí?, cumplen con el problema, ¿sí?, en donde K, en este caso, K es un número perteneciente a los enteros, ¿sí? Y cuando tenemos K igual 0, tenemos esta solución, la solución inicial, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos que tengo todas las posibles soluciones de esto. Acá tengo todas. Ahora lo que yo quiero es ver cuáles de esas cumplen con esta condición. Entonces, bueno, vamos a la segunda condición y sumamos. X es 1 más 3K e Y es 73 menos 2K. Y esto tiene que ser menor que 1 más 3K por 73 menos 2K. Resolvemos esto, me quedaría 74 más K. Esto es menor que 73 más K menos 6K cuadrado. Y me está faltando algo, ¿no? 73, este por este. Ah, sí, me están faltando los K. 73, vamos a poner todo completo por las dudas. Este por este por este, menos 2K. Este por este me queda 219K. Y este por este me queda menos 6K cuadrado. Bueno, paso todo para este lado, me quedaría 74 menos 73, 1. Bueno, vamos a pasar todo, vamos a ver cómo queda más fácil. Menos 219K, más 2K, más 74, más K. Y menos 73. Aquí ya va esto. Esto es menor que 0. Bueno, me quedaría 6K cuadrado. Acá me quedaría 2 y 1, 3. 219 menos 3 menos 2, 16. K. 74 menos 73, 1. Esto es menor que 0. Bueno, acá me queda una cuadrática, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, recordemos que una cuadrática la podemos factorizar por medio del producto. Cuando yo tengo una cuadrática ax cuadrado más bx más c, esto lo puedo escribir como a por x menos x1 por x menos x2, es decir, siendo x1 y x2 las raíces. Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a factorizar esto, me quedaría 6 por x menos por x menos las raíces, y esto me tiene que dar menor que 0. Bueno, veamos cuánto dan las raíces de esto. Podemos utilizar Bhaskara, podemos aplicar la resolvente, podemos resolverlo con la calculadora, ¿sí? Es indiferente. Yo lo voy a hacer con la calculadora directamente. Y esto me da 35,99, si Casio no falla. Y esto me da 0,004 y algo más. O sea, son cifras infinitas, así que esas serían todas. Bueno, veamos que me dice que este producto de números, porque estos son números, perdón, acá puse x y no es x, es k. Le hice una x que parecía, hice una k que parecía una x. Bueno, veamos que este es un número positivo, esto me tiene que dar un número negativo, entonces las posibilidades son que estos dos sean positivos y este negativo, o este sea negativo y este sea positivo, ¿sí? Entonces, de acá me salen dos posibilidades para analizar, que sería que k menos 35,99 sea mayor que 0 y que k menos 0,004 sea menor que 0. Entonces esto me quedaría que k es mayor que 35,99 y k
es menor que 0,004. Lo cual, si nos fijamos, es imposible. No puede ser un número menor que 0 y mayor que 35. Esto me da una solución vacía, ¿sí? Entonces, la solución que me va a quedar va a ser la otra. Entonces, me quedaría que K es mayor que 35,99 y K es menor, al revés. K es menor que 35,99 y K es mayor que 0,004. ¿Qué significa eso? Que K está entre estos dos valores, entre 35,99 y entre 0,004. Pero como K dijimos que era entero, significa que K tiene que ser menor o igual que 35 y mayor o igual que 1. Eso significa que hay 35 soluciones posibles, desde el 1 hasta el 35, y teniendo en cuenta que es cuánto es K, que es entero. Veamos el problema 3. Nos dice en el triángulo ABC, sea D el punto medio en AB y E el punto en BC, tal que 2EC es igual a BE. Además, ADC es igual a BAE. Calcular BAC. Todo este ángulo tengo que calcular. Bueno, veamos que me dice que BE mejor dicho, es igual a 2EC. Entonces, significa que EC es igual a 1/3 de BC. ¿Sí? Bueno, este es punto medio, me dice. ¿Sí? Así que bueno, vamos a marcar el punto medio de E. Llamarlo F. Y a este punto vamos a llamarlo P. ¿Sí? Vamos a trazar de F y vamos a ver que vemos que como este es punto medio, veamos el triángulo ABE. ¿Sí? Ahora, D es punto medio y F es punto medio. Entonces, eso significa que vamos a poner F punto medio de BE. Entonces, DF es paralelo a AE, ¿sí? O sea, DF es base media, ¿sí? Base media. Entonces, si este es paralelo, ¿sí? Veamos qué es lo que va a pasar. Este ángulo va a ser igual a este, por ser correspondientes, ¿sí? Y a su vez, tenemos que, bueno, que este lado, AP es igual a DP por ser estos dos ángulos iguales, ¿sí? Vamos a llamarlos alfa y alfa. Y este también sería alfa, ¿sí? Ahora, si tenemos que EF es igual a EC, y que PE es paralelo a DF, ¿sí?
Entonces, significa que P es punto medio de C. ¿Sí? Bueno, acá. Entonces, ¿por qué? Porque como estos dos son paralelos y este es punto medio, significa que P es base media en el triángulo de FC. ¿Sí? Entonces, eso significa que P es punto medio. Entonces, si P es punto medio, me queda que dP es igual a PC y a su vez esto era igual a P de acá. ¿Sí? Entonces, significa que si este es un ángulo beta, este es un ángulo beta. ¿Sí? Bueno, y si miramos en el triángulo ADC, tenemos que la suma de los ángulos sería 2 alfa más beta, sería el primer ángulo, que sería el ángulo A, más el ángulo D, más el ángulo C, ¿sí? Esto me da 180, D sería alfa y C sería beta. Esto es igual a 180. Entonces eso significa que 2 por alfa más beta es igual a 180. O sea que alfa más beta es 90 grados. Y esto sería justamente el ángulo BAC, que sería 90 grados. Y lo que estamos viendo acá es justamente la propiedad de la mediana en un triángulo rectángulo. Y con eso concluimos que el triángulo es rectángulo.